Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y hoy veremos al velocista olvidado por DC Comics, Johnny Quick, creado en 1946 para el número 71 de la revista More Fun Comics. Él fue ideado por Mort Wessinger, el cual era todo un personaje. Muchas son instancias de una persona dijo esto, otra dijo la otra. Pero primeramente era un editor de Superman y Batman que siempre empujaba por innovación en los personajes. Eso llevó a la creación de cosas que ahora son icónicas, como Supergirl, la Zona Fantasma, Krypto, la Botella de Kandor, la Legión de Superhéroes y muchas otras que en su momento también fueron muy criticadas. También hacía cosas cuestionables. Por ejemplo, contrató a Jim Shooter para dicha Legión de Superhéroes después de que éste le enviara un montón de historias por correo. Y el hombre no corroboró nada del escritor y lo terminó contratando a pesar de solo tener 14 años. Es decir, trabajo infantil por negligencia. Wessinger repetidamente se avergonzaba por trabajar en cómics. Y cuando se le preguntaba qué hacía para vivir, él mentía y decía que trabajaba en diarios. Este intentó removerse de su posición editorial preguntando por aumentos cada vez más grandes. Había un rumor que decía que odiaba que los escritores hicieran más dinero que él, pero se los terminaron dando todos y terminó siendo vicepresidente de Relaciones Públicas de la compañía, para luego renunciar y comprarse un Cadillac para aumentar su ego. Algo que, acorde a compañeros de trabajo, no necesitaba. Fue criticado por su actitud de microgestión y trato autoritario y de mano dura hacia sus escritores y artistas. Aplastaba la creatividad, rechazaba inmediatamente las historias que sus escritores le presentaban y les pedía que hicieran las suyas. La gente siempre me acusó de ser un egomaníaco como editor porque siempre le daba a los escritores mis propias tramas. Lo hacía por una razón. Si yo le pedía a un escritor que trajera sus propias tramas y se pasaba el fin de semana en 4 de ellas y no me gustaba ninguna de las 4, entonces desperdició un fin de semana. Sí, es algo maníaco asumir automáticamente que tus historias son mejores de las que a un escritor podría ocurrírseles, así que ni les da la oportunidad de hacerlo. El hombre también fue acusado de robar las tramas de otros escritores. Le preguntaba a niños de su vecindario por historias que luego él tomaba y reeditaba viejas historias y las presentaba como nuevas. Y esta falta de originalidad se sentía en los personajes que él directamente creaba. Aquaman fue acusado de ser un plagio de Namor más de una vez. Green Arrow que, aunque otros escritores han hecho crecer a un personaje con sus propios ethos y mitos, cuando empezó era literalmente un Batman con arco y flecha, que hasta el día de hoy es referenciado como un chiste recurrente. Y el personaje que veremos hoy, Johnny Quick, es imposible no separar de Flash. Pero Roy Thomas logra, combinando elementos de manera creativa, hacerlo resaltar un poco más. Y arrancamos con la tapa, que a diferencia de las tapas de los orígenes que venimos cubriendo en esta tanda, hay un poquito más de búsqueda creativa. Esto se debe a que, más allá de ser un resumen y mostrar los poderes del personaje, incluyeron el título como parte de la ilustración. Escrito por Roy Thomas, lápices de Tom Heck, tinta de Tony Zuniga, colores de Carl Gafford, letra de David Cody Weiss. El cómic empieza con nuestro héroe luchando contra unos matones random en un dibujo de introducción mientras establecen el marco narrativo, el cual es el mismo que el de Liberty Bell, siendo entrevistado por uno de sus compañeros para un libro que está escribiendo. Tiene sentido repetirlo dado que los vimos juntos en aquel número. Lo raro que salta a la vista cuando lees todos estos orígenes seguidos es que no se molestaron en darle un marco narrativo a Shining Knight, simplemente contaron la historia directamente. Ah sí, y la mayor diferencia con Flash es que Johnny Quick puede volar. La historia propiamente dicha empieza con un accidente de auto que cobra la vida de los padres de nuestro protagonista, Jonathan Chambers. Y esta pérdida de los padres mediante una tragedia nos puede remontar a varios personajes, pero si tenemos en cuenta la época en la que estamos hablando, Batman es el primero que viene a la mente sin duda. A diferencia de esos héroes, la muerte prematura de sus padres no es tan definitorio para Johnny. Es más para ponerlo en una posición de cercanía con el personaje que lo va a cuidar, el profesor Ezra Gill. Aunque en ese caso, ¿por qué no hacer directamente que su padre o madre sea profesor? Como dije, con su nuevo tutor legal, Johnny creció rodeado de fórmulas matemáticas que nunca podía entender, cuando su cabeza era saturada indirectamente por los intentos del profesor de descifrar el secreto del espacio-tiempo, más de eso en un momento. Se escapaba al cine. Entre películas pasaban noticias donde Johnny aprendía el estado político del momento. Hasta que un día el profesor Gill irrumpió en su habitación emocionado, diciendo que finalmente consiguió una fórmula matemática para coordinar la gravedad y la electricidad. Y cuando la dice en voz alta, el profesor se eleva por los aires a gran velocidad. Aunque no sé qué tiene que ver la electricidad y tiempo en todo esto, la fórmula de velocidad de hecho va acorde a las reglas de DC. Es establecido que en el universo DC hay fórmulas trascendentales que, al ser resueltas, quienes las tengan pueden obtener control de algún aspecto de la realidad. Quiero decir, el objetivo de uno de los mayores villanos y amenazas del universo de DC es conseguir una de estas fórmulas. Funcionan esencialmente como un código trampa en un videojuego. Y múltiples veces a lo largo de varios cómics se compara la funcionalidad básica del universo DC al de una computadora. Esta fórmula en específico le permiten al usuario romper los límites básicos de la gravedad y la velocidad.
Ahora, saliendo de las reglas del universo DC, hablemos tratando de definir esta fórmula matemática dentro de nuestra realidad. No hace falta aclarar que decirla en voz alta no te va a dar ni supervelocidad ni nada de eso, pero por lo que vimos, al parecer, si se resuelve, se estaría anulando a sí misma. Esto nos lleva a entender que evidentemente se sacaron números al azar y no se tuvo en cuenta nada, ni siquiera fórmulas que realmente se usan para medir la velocidad. El profesor baja y le revela a su pupilo que no le queda mucho de vida. No es una enfermedad particular, simplemente se está volviendo viejo. Así que quiere pasarle este descubrimiento a él para que no sea olvidado, pero tampoco caiga en manos equivocadas. Por las próximas semanas, Johnny se dedica justamente a eso, pero memorizar la fórmula no basta. Tiene que ser capaz de dibujarla en su mente mientras es pronunciada, forzar su efecto al mundo exterior. En una de estas prácticas, Ezra colapsa y el joven Jonathan sale desesperado a buscar ayuda. A pesar de no tener licencia, intenta tomar el auto de su tutor, pero es un día de fuerte ventisca y el vehículo queda atascado en la entrada. En su desesperación, pronuncia la fórmula una y otra vez por el camino, hasta que finalmente algo hace clic, y Johnny se eleva por los aires permitiéndole llegar en un instante a la casa del doctor local. Una vez en la puerta necesita otra fórmula para detenerse, quitarse sus poderes, algo que estoy 90% seguro que es prontamente removido. Y él simplemente vuelve a la normalidad con un pensamiento, sus habilidades desaparecen después de un tiempo y necesita volver a recitar este mantra matemático. Le pide ayuda al hombre, incluso intenta volver a decir la fórmula para regresar lo más rápido posible, a pesar de que se lo revelaría al doctor, pero esta vez no logra hacerla funcionar. No dicen en este número por qué la fórmula le falla en estos momentos, más allá de un simple todavía no sé cómo usarla. Pero es un concepto tan abstracto que nunca terminan de explicarte lo que estaba haciendo mal. Queda en un vago no la pensaba de manera correcta, lo que sea que eso signifique. Tienen que volver en el coche del médico, pero debido a ello no llegan a tiempo. O al menos es lo que Jenny piensa. El doctor le asegura que no había nada que pudiera haber hecho, haciendo que tanto el personaje como el lector se hagan la pregunta si lo dijo en serio o es solo para consolar al joven. De la misma forma que la muerte de sus padres, hay una subversión acá. Mientras usualmente esta sería la muerte que motiva al protagonista a volverse un héroe, la reacción inicial de Chambers es desmotivación. Johnny casi deja la fórmula atrás, pensando que sin el apoyo del profesor no tiene razón por la cual seguir adelante con ello. Y todo esto es agregado por Roy Thomas. Esta historia, a diferencia de las anteriores, no es un remake de una historia previa. Es más bien una expansión. Todo esto que estamos viendo en el original era un flashback que solo tomaba una página. Con el dinero que le dejó empezó a construir una carrera en fotografía, vendiendo imágenes a periódicos de Nueva York hasta conseguir un trabajo más permanente en una empresa. Ahí es emparejado con otro camarógrafo y se les encarga de grabar y documentar la visita del rey y reina de Inglaterra a la Feria Mundial. Su compañero es Tabby Watts, que será el asistente de Johnny Quick y acompañante de sus aventuras. No muy diferente de Jamie Olsen para Superman. Al llegar a la feria, nuestro par queda a un lado de un complot de asesinato de la realeza visitante, que es evitado por Sandman y el Vengador Carmesí. Lo cual vimos en el capítulo de Sandman de la serie Orígenes Secretos que cubrimos en el canal. Vayan a chequearlo. Y este es el primer ejemplo en que vemos una historia contada desde dos puntos de vista diferentes y en dos números diferentes. Es interesante cómo esto refuerza la idea de esta feria como un lugar en común en este grupo de superhéroes. Johnny intentó entrar en la acción y ayudar, pero quedó inconsciente por daño colateral antes de que pudiera intentar usar su fórmula. Durante toda esta secuencia hay un elemento muy gracioso, en donde uno de los cameos iba a entrar en acción, sale de cámara y cuando volvemos está literalmente noqueado porque uno de los policías que golpeó el robot se le cayó encima. Afortunadamente, Tabby logró conseguir metraje del enfrentamiento, asegurando el trabajo para ambos. Su amistad forjada cuando Johnny va a admitir que realmente no hizo nada, y Tabby decide darle el crédito de todas formas por su honestidad. Esta relación tendrá su propio pequeño arco, por así decirlo, a través de esta historia. Tal vez hilo es la palabra correcta. Desde entonces, el par filmaron noticias, en su mayoría relacionadas con la guerra inminente, la expansión de Mussolini, la reelección de Roosevelt, todo mientras Johnny se debatía internamente qué hacer con la fórmula, incluso soñando con las aventuras que tendría si fuera un superhéroe como Sandman o el Vigilante. Lo raro es que estos sueños son la primera aparición visual que tenemos de Johnny Quick, aún más siendo un pequeño montaje ubicado en un solo cuadro. En la historieta original, todos estos eran casos reales que Johnny se enfrentó pero que nunca vimos. Supongo que Thomas lo cambió para simplificar la historia y volver la aventura de su primera aparición en cómics también su primera aventura. Otra oportunidad le llegó cuando estaban filmando una actuación benéfica de Du Barry es una dama con Bert Lahr y Ethel Merman, una producción real de Broadway de ese entonces. Los actores incluso hacen cameo en la escena. El acto es interrumpido por un pistolero en un intento de robo, pero una vez más, antes de que Chambers pueda decir la fórmula, el criminal es detenido por Jay Garrick. No tengo que aclarar que esto no pasó en la producción real, pero sí, esta es la primera vez que Jay Garrick y Johnny Quick se conocen.
dado que a pesar de incluso compartir revista en un momento, DC nunca había cruzado estos dos velocistas. También canoniza en página que Flash es la obvia inspiración para Johnny Quick. Tenemos un repaso al origen de Jay, el cual también vimos en Orígenes Secretos. Estoy algo orgulloso en mi planeación de no tener que estar perdiendo 10 minutos explicando cada cameo. Y aparece la flechita que estábamos esperando, porque evidentemente a esta altura ya es muy intencional. Aunque en este caso es algo extraño porque creo que era innecesaria. Si tenemos en cuenta la lectura general que tenemos todos de cómics, esa flechita ahí no era necesaria. Y nuestro protagonista vuelve a desanimarse, pensando que Flash es el único héroe con supervelocidad que el mundo necesita, y creyendo que, dado su historial, Jay podría haber salvado al profesor todos esos años atrás. Esa muerte continúa pesándole a Johnny, el no haber podido salvarlo por no lograr perfeccionar el uso de la fórmula, mezclado con su deseo de honrar la última petición de que ésta no caiga en malas manos, eventualmente se volverá su motivación. Pero esa misma culpa también evolucionará en una fuerte inseguridad y una rivalidad unilateral con Jay Garrick. Yo siento que le da un punto bastante original a este personaje el hecho de que esté continuamente reprimiéndose a pesar de que el contexto nunca le da justificación para no mostrar su superhéroe interior. Así que Jonathan Chambers continúa haciendo su trabajo. Durante todo otro año, Johnny Quick solo existía en la cabeza del camarógrafo. Los debates sobre si Estados Unidos debían involucrarse en la guerra o no empezaron a salir, y espías a entrar. Igual que las noticias de héroes como Flash atrapándolos. Pero es en un día como cualquier otro donde llega el momento decisivo de la vida de Johnny, cuando le piden cubrir un nuevo acto de circo que apareció en la ciudad. Finalmente llegamos a la parte que es un remake de la primera aparición de Johnny Quick. Toda esta primera mitad fue una expansión para poder meter el personaje mejor en la historia, tanto real como la del universo DC. Y eso permite poder comparar esta historia con la de Robotman y ver cómo acá sí funciona el contexto político para seguir desarrollando esta historia. Poniéndose trajes para poder mezclarse con el resto de los empleados y no distraer a las personas del show, comienzan a filmar. Y durante el segmento del domador de leones, el animal se vuelve en contra de su dueño. Sin ningún héroe que haga aparición, Johnny dice la fórmula frente a Tab y detiene al felino enloquecido. Aunque logró moverse lo suficientemente rápido como para que nadie en la audiencia o el cast lo notara, no tuvo tanta suerte con su compañero. Este quiere hablar de lo que acaba de suceder, pero Johnny le pide que primero resuelvan qué es lo que sucedió al león para que se desatara así. De vuelta en la oficina, examinan el metraje y, haciendo zoom en una sombra, notan que uno de los payasos le disparó un dardo con una cerbatana. Dios, es la escena de mejorar que nunca tiene sentido, pero series policiales constantemente usan medio siglo antes de que el cliché existiera. Magnify that death spear. Why is it still blurry? That's all the resolution we have. Making it bigger doesn't make it clearer. It does on CSI Miami. Aunque vale la pena valorar el detalle de no olvidarse que todo lo audiovisual en esa época era en blanco y negro. Modificando el traje del circo, Jonathan Chambers oficialmente se bautiza Johnny Quick. Este es el cambio más elegante que este cómic tiene. Como dije, en la primera aparición de Johnny Quick, él ya era un héroe establecido. Su aventura en el circo es la primera que vemos, pero no su primera en canon. Al hacerlo así, Roy Thomas le da un muy natural origen a su traje. Toby quiere acompañarlo, pero Johnny le dice que solo lo retrasaría y se retira volando después de decir la fórmula. Acá está el tropiezo en la historia de fondos de estos dos. Con Chambers, en un intento desesperado de volverse un héroe por una redención mal guiada, deja atrás a una persona que le importa. Y en esta página tal vez la decisión de poner una flechita no hubiera estado de más, teniendo en cuenta que ese segundo cuadro ocupa mucho espacio. Tab intenta invocar el poder de la fórmula, pero no se la acuerda, mucho menos sabe cómo usarla. Para cuando se sienta rendido en las escaleras de la oficina, Johnny ya regresó al circo, donde un tal César arrastra al payaso que alteró el león para que sea aplastado por un elefante, como castigo por fallarle y poder atribuir la muerte del actor a un accidente. Hay algo confuso acá para mí la primera vez que lo leí, porque yo asumí que César era el jefe del circo. Pero no, supuestamente es un criminal ajeno que usa a la gente del circo. No sé por qué no es dejado más claro porque es importante para la historia. Johnny golpea al animal rápidamente para confundirlo, poder sacar al payaso, y el resto de los intérpretes lo atacan mientras César se escapa. Quick logra desarmarlos en un instante, tapándole la boca con tierra al hombre que escupe fuego y una patada doble en la cabeza a otro matón, dejándolo solo para interrogar al payaso. Pero el criminal ve a través de Johnny. Sabe que el héroe no lo va a lastimar, por lo tanto le sigue temiendo más al mafioso que a él, dejando a Johnny sin una ruta viable que recorrer para conseguir una confesión. Más porque no puede involucrar su identidad secreta sin levantar sospechas, como le comenta Tubi de vuelta en la oficina al día siguiente, mientras este come una pizza. Y la forma en la que habla indicaría que él no sabía lo que era una pizza.
como si fuera un concepto nuevo, a pesar de que la comida fue introducida en América en el 1800 y Nueva York lleva creando la suya desde 1905. ¿Es eso o Tubby anda por la vida nombrando cosas obvias de manera sarcástica? Para poder saber qué está ocurriendo realmente en ese circo, Johnny Quick decide ir de incógnito haciéndose pasar por un forzudo. Impresiona al jefe del circo al correr tan rápido que crea corrientes de viento que lo levantan silla y todo. Obviaremos como eso no tiene mucho sentido porque está sacada de la historia original que fue publicada en los 40. Porque si corriera tan rápido como para ser invisible al ojo humano y levantar una silla del suelo, el tipo tendría que sentir las corrientes. Una mejor demostración ocurre después, cuando Johnny rompe una guía telefónica por la mitad a varias páginas, pero una vez más, al hacerlo tan rápido parece que lo hizo de un solo movimiento. El dueño queda convencido y le introduce al resto del grupo. Uno de ellos le comenta de una reunión a medianoche organizada por César, que quiere conocerlo. Es toda una escena confusa que salta a la vista por estar basada en una historieta más vieja, en comparación a las escenas modernas que Roy Thomas escribió por su cuenta. Cada tanto, el tal César se les aparece a este grupo de circo. Nadie sabe quién es, les ordena robar cosas y si fracasan mueren. Y todos están de acuerdo como si fuera control mental. Y él, brusca y directamente, les dice todo esto enfrente a un tipo que acaban de contratar. Sí, se menciona que todo este circo está compuesto de gente que fue expulsada de otros, por ambiguas razones de moralidad. Pero uno, la forma en que está escrito, al menos no hasta el final, no parece que él los esté chantajeando. Esta escena está escrita como que los siguen ciegamente porque hicieron cosas malas antes, así que ahora están forzados a hacerlas de nuevo. 2. Obviamente Johnny no tiene esos antecedentes, así que ¿qué modo de control tiene César sobre él? 3. Considerando quién es realmente César, esto tiene aún menos sentido, porque realmente tendría que saber que Johnny, o como se haga llamar en esta identidad falsa, no tiene nada que pueda usar. Esta noche intentarán robar el Hotel Royal, pero una vez que el acróbata trepa al costado del edificio y lanza una cuerda al resto de los actores, Johnny usa la fórmula para regresar volando al circo y atrapar al jefe. Supongo que para agarrarlo infraganti cuando se está cometiendo un crimen en lugar de hacerlo cuando les estaba presentando el plan. De cualquier forma, en el momento que pone pie en realmente no sé dónde, hay unas escaleras ahí, creo, César activa un interruptor secreto que electrocuta al falso forzudo. Y este es otro paralelismo con el origen que vimos de Flash, porque también el villano aprieta un botón, aunque acá no está muy claro y se electrocuta todo el suelo. Aunque en este caso es más confuso porque no tenemos sentido de la ubicación. Esto es debido a que se usa muy poco fondo o casi no se usa. Cuando Johnny vuelve en sí, se encuentra dado vuelta y amordazado, y descubre que cuando se va a dormir o pierde el conocimiento, también se va el poder de la fórmula. Es decir, que tiene que volver a decirla, cosa que es una imposibilidad física en estos momentos. César va a buscar a uno de los leones para poder volver a usar su cobertura de accidente laboral, dejando a nuestro protagonista solo. Chamber se balancea contra una pared cercana y rompe su reloj de muñeca, con el propósito de usar el filo de unos cristales para cortar las cuerdas. Y es en toda esta acción donde que no haya fondos hace que todo se vuelva extraño. Aunque podemos suponer que todo esto está pasando en el circo por lo que va a pasar después. Para cuando se libera, el resto de los miembros del circo regresaron con su botín, dándole una audiencia para cuando salga de la nada, lance a César contra el suelo y le quite la máscara. Sí, es uno de esos casos de una máscara tan buena que nadie se dio cuenta que el misterioso hombre que los chantajeaba era el mismo dueño del circo. Por eso la contratación de Johnny no tiene sentido. Johnny se dio cuenta que era un traje falso porque vimos a César cruzar las piernas, y después de pasar tanto tiempo con Tubby, sabe que de ser su figura real no sería capaz. Sí, la gente mórbidamente obesa no puede cruzar las piernas, pero creo que el traje que usaba no lo pondría en el rango de sobrepeso necesario para que eso sea lo que lo delate. Los actores expresan el arrepentimiento que sus crímenes le hace sentir, pero Johnny les dice que aún así tienen que enfrentarse al jurado, y se retira volando para ir a buscar a las autoridades, en el camino encontrándose a Tubby y pidiéndole una disculpa por cómo lo trató, que solo no quería ponerlo en peligro. Su compañero le contesta que se sintió más como que Johnny no confiaba en él, pero le asegura que no le dirá a nadie de sus poderes y nueva doble vida. Cerrando ese pequeño arco barra hilo y terminando el número. Debido a una razón que todavía no revelaremos, este es el único número de la tanda en donde no hay un interés romántico. Y un cuadro de esta historia nos deja claro que es intencional. Respecto al dibujo, sigue la constancia de lo que veníamos viendo y es realmente muy bueno, aunque en este caso la diagramación es mucho más clásica que en los ejemplos anteriores. Aunque, como ya mencionamos anteriormente, sería más conveniente tener más conocimiento de los lugares en donde ocurren ciertas acciones. La primera mitad del cómic es la mejor, el establecimiento histórico, y mostrar el progreso de Johnny Quick, que es diferente al de otros héroes, intentando determinar si realmente tiene un lugar en un mundo donde ya existen varios superhéroes. La segunda mitad es un misterio confuso.
porque nunca sabemos los roles de ninguno de los personajes. Yo por lo menos terminé acertando el misterio por error. Como dije, asumí que César era el líder del circo. Cuando te aclaran cuál es su rol, por lo tanto el misterio realmente puede entrar en acción, solo quedan 2 páginas antes de la revelación. También es raro que en una primera aparición de héroe solo use su traje realmente en 2 páginas, y que en la gran confrontación esté bajo una identidad falsa. También tenemos la primera instancia de trajes prototipo, que han sido popularizados con los años. Y bueno, es momento de pasar a la página destacada de este número, que es la número 12. Y la explicación es sencilla, es porque detuvo un león, nada más. No, hablando en serio. La acción es buena, resuelve bastante bien teniendo en cuenta que tiene muchísimos cuadros. También hay una repetición de primeros planos que sin embargo no hacen que la página sea más aburrida. Aunque lo más destacable de la página creo que es esa última tira, en donde primero la cámara sigue a Johnny, luego vemos el impacto al león y pasamos a tener al león como protagonista, que incluso podría salir de la página por la misma acción. Con eso terminamos los orígenes de estos personajes y volvemos con los titanes. Pero no a la serie regular, sino a la exploración del pasado de los miembros más nuevos en el primer spin-off del grupo. La miniserie de 4 números, Historias de los nuevos jóvenes titanes, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.